Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo año 2026, en el primer programa que vamos a tener en este nuevo año con un nuevo gobierno a través de los podcasts Confidencial HN. Es un gusto haberlos tenido el año anterior y esperamos tenerlos este nuevo año, siempre llevándoles programas con invitados que saben a lo que está ocurriendo en nuestro país, que saben muchas soluciones que puede tener el país, que ojalá la clase política, la clase gobernante y más, que estamos iniciando un nuevo gobierno, pónganle atención a todas estas personas que sin duda alguna aquí nosotros las escogemos para que den luces, sin ningún tipo de interés más que el país salga adelante en materia económica, social, política y más en este nuevo gobierno, en este Congreso Nacional, que se espera que en los primeros meses, primer trimestre, por mucho, primer semestre, se puedan dar esas reformas electorales para que no estemos viviendo lo que ocurrió en este proceso electoral. Hoy contamos con el abogado Lester Ramírez, especialista en todo esto que ocurre en nuestro país, de la sociedad civil que ha estado y que sin duda alguna también sabe qué es lo que está ocurriendo relacionado con Honduras a nivel internacional. Un gusto que esté con nosotros, abogado. Muchas gracias. Feliz año. Gracias, Javier. Lo mejor y aquí tiene usted un espacio para que pueda decir lo que quiera, como quiera, no va a tener ningún tipo de censura. Bienvenido a este podcast Confidencial HN. Muchas gracias, Javier, y gracias por ser el invitado número 1 del 2026, un año de transición política, un año que muchos sentimos que estamos todavía cargando el peso del 2025, como que todavía no hemos logrado transicionar a un nuevo año, dado los problemas que hay en el país, la incertidumbre, más también el contexto internacional. Y bueno, espero que con esta conversación que tengamos podamos dar luces de lo que puede venir en el 2026. A pesar del cansancio, creo que no nos sentimos pesimistas, sino nos sentimos realistas. Es muy diferente el sentimiento que tenemos hoy, 2026, al sentimiento y las expectativas que había en el 2022, cuando empezaba el gobierno de Xiomara Castro. Y creo de que la población reconoce de que hay que tomar medidas en el país, pero esas medidas tienen que ser muy consensuadas y concertadas entre, se puede decir, los principales actores políticos, involucrar también actores económicos, sociales. También creo que la población lo que espera de un nuevo periodo constitucional es oportunidades de empleo. Pero mientras tengamos esta incertidumbre política que venimos arrastrando del año pasado, va a ser muy difícil poder estabilizar el país. Espero de que en este mes de enero podamos tener ya mayor claridad de cómo se va a estructurar tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y las demás instituciones que van a ser afectadas por la transición. Ese cansancio que venimos arrastrando, y no solo de estos últimos 4 años, de mucho más atrás, va a costar mucho que el nuevo gobierno, si no lo entiende, al votante que prácticamente le dio mitad y mitad junto con el Partido Liberal, si no entiende eso, va a ser difícil que dejemos ese cansancio y empecemos a descansar políticamente. Yo creo que hay dos vías. Una, lo que usted dice, la vía de la respuesta del gobierno. Creo que el gobierno está presionado, con altas exigencias para tener resultados tempranos. Y a medida que se tengan resultados tempranos, especialmente en establecer orden, seguridad, estabilidad, no tiene que ser grandes cosas, porque el sistema en este momento es muy frágil. Lo que tiene que hacer es ordenar y manejar, ¿no?, una narrativa y un planteamiento político donde se tomen en cuenta los grandes retos, de nuevo, ¿no?, el empleo, de nuevo, el tema de trabajar a nivel local, y mientras
¿no? Esas medidas, se puede decir, muy estratégicas, muy quirúrgicas se tomen, creo que le va a poder ir bien. Pero por el otro lado, no solamente es el gobierno responsable de esto, ¿no? Si también tomamos en cuenta la oposición política y lo que puede hacer la oposición política, ya sea para trabajar con el gobierno o para sabotear al gobierno, en aras de también buscando que el gobierno quede mal, buscando que el gobierno pierda legitimidad o no pueda recuperar la legitimidad que necesita en este momento para gobernar. Entonces yo creo que ahí el trabajo que se tiene que hacer en el Congreso, por decirlo, para mantener, ¿no?, cierta gobernabilidad va a ser muy importante. Y esa gobernabilidad del Congreso implica también acuerdos políticos, ¿no? Y es ahí donde creo que es la clave del éxito. Obviamente, en este momento que estamos viviendo, esos acuerdos políticos todavía no se han logrado. Esperemos que para el 25, cuando ya tome posesión el nuevo Congreso, ya no tengamos una junta directiva, tengamos un presidente y tengamos una agenda legislativa que pueda mantener y asegurar una gobernabilidad. Creo que la transición política va a ser todo el año, porque no simplemente es de acuerdos políticos, también hay cambios estructurales en la administración pública, ¿no? Me imagino van a tener que cerrar algunas instituciones que no tienen una razón de ser para el nuevo gobierno, pero también no aprobar un nuevo presupuesto y, sin duda alguna, cambiar las estructuras directivas de las instituciones, incluso a ciertos empleados públicos. ¿Cerrar instituciones o fusionar? Yo creo que van a haber algunos casos, se van a cerrar algunas, en otros se van a fusionar, y en otras creo que incluso se van a crear nuevas instituciones, ¿no? Pero, por ejemplo, instituciones como la Secretaría de Planificación Estratégica, una institución que realmente no tiene una razón de ser en el gobierno actual o en el nuevo gobierno, pero también otras entidades como Condepor, por ejemplo, y otras instituciones que por muchos años también vienen arrastrando grandes problemas, por ejemplo, la decisión que se tiene que tomar sobre Hondutel. Hondutel, una institución que prácticamente está colapsada económicamente y hoy en día ya no se utilizan las líneas fijas, terrestres, si se puede decir. Es decir, creo que con Hondutel son de esas que se puede fusionar, ¿no?, con una Secretaría de Telecomunicaciones e incluir otras funciones también en materia de comunicación. Creo que hay mucho que hacer en eso, y eso creo que son las medidas que se tienen que tomar, pero eso realmente no es lo que impacta en la población. Y es ahí donde el gobierno debe también manejar diferentes frentes, ¿no? Un frente, se puede decir, en esas decisiones administrativas de reestructuración, pero otro frente es dar resultados tempranos, y eso tiene que ver mucho con sectores donde se pueda generar empleo de manera inmediata. Si los famosos primeros 100 días es clave. Los famosos 100 días, yo diría que aún menos todavía. La luna de miel es mucho más reducida, justamente por lo que venimos arrastrando del 2025. Es decir, los desafíos de legitimidad que va a tener el nuevo gobierno van a ser grandes. Y eso como le digo, va a ser producto o es producto del problema electoral que hubo o que hay todavía, y también el planteamiento que hace una oposición. Y aquí vamos a diferenciar diferentes oposiciones, ¿no? Obviamente una oposición en el Congreso, pero dentro de esa oposición está el Partido Liberal, pues el Partido Libertad y Refundación, y cada uno tiene diferentes agendas también. En toda esa transformación debe incluirse al Partido Liberal y al Libre en el mismo porcentaje electoral, o definitivamente quedarse solo el bipartidismo, Partido Nacional y Liberal. Yo creo que el sartén ahora, o el mango no lo tiene realmente el Partido Nacional, ¿no? Porque aún no pueden tener los suficientes votos para poder tener la decisión de quién va a conformar la presidencia de la Junta Directiva. A mí me parece que la negociación que se puede hacer con partidos de oposición es la clave, y es la clave de que se pueda hablar con todos estos partidos. Sin duda alguna, como le digo, hay partidos que van a querer cogobernar
y otros que van a querer simplemente sabotear el proceso. Y yo creo que dentro de ambos partidos de oposición en este momento, digámosle así, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, hay, se puede decir, diferentes movimientos. Es decir, en el Partido Liberal, por su naturaleza, tiene diferentes facciones, pero incluso dentro del Partido de Libertad y Refundación, me parece a mí que hay también sentimientos que se deben renovar. Un partido que se vio muy afectado en este resultado electoral y que el tipo de liderazgo que hay en este momento, al menos lo que están diciendo es que hace mucho daño, ¿no? El liderazgo tradicional que tiene el Partido Libertad y Refundación. Y eso me parece que hay cierta, ¿no?, presión para renovarse, pero no puede ser una renovación cosmética, no puede ser una renovación simplemente de, ¿no?, cambiar palabras y ya no usar la palabra refundación. No, tiene que ser un nuevo planteamiento programático. Con nuevas caras. Con nuevas ya caras. No con familiones. Con nuevas caras y obviamente con cambiar, se puede decir, esas redes de poder que tiene ese partido, que es lo difícil, ¿no? Porque es un partido controlado por un caudillo. Pero va a llegar el momento de que si esta dinámica continúa de esta manera y no se renueva, pongámosle, en las elecciones del 2029, es muy probable que tenga un resultado mucho más desfavorable que el que tuvo en este proceso. Racel Tomé, a los días de haber conocido los resultados, se fue de frente contra el expresidente Zelaya y acusándolo que por culpa de él se habían tenido esa derrota. Se pueden ir multiplicando estas voces dentro del Partido Libertad y Refundación. Vimos también ayer, antier, el director de Injupen, Amable de Jesús Hernández, cuestionando a compañeros de él que habían prácticamente vendido los resultados de Libre para beneficio propio y no ni siquiera de su misma candidata. Van a empezar estas voces y si no se da un buen paso puede quedar minimizado y absorber esos pedazos el que esté en el poder Partido Nacional. Yo creo que quien los va a absorber más es el Partido Liberal, pero a mí me parece que con el Partido Libertad y Refundación el tipo de renovación que se debe dar, Javier, es una renovación programática. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar la filosofía del partido. Ya no se puede vender, ¿no?, un partido que quiera refundar un Estado cuando realmente la población nunca entendió qué es esto de refundación. Ya no se puede vender un partido o posicionarse un partido donde se demostró de que prácticamente es un partido que gobierna para sí mismo. Y no tenía tampoco la estructura estatal. Y no tenía la estructura estatal. Y además de eso, a mí me parece de que el desafío que tiene el Partido Libertad y Refundación es un desafío de tiempos. Los tiempos que vivimos hoy, 2026, son muy diferentes a los tiempos del 2010, 2011, 2012. El tipo de liderazgo, pongámosle, de Manuel Zelaya Rosales, es un liderazgo que en este momento, 2026, está desfasado. Es un tipo de liderazgo que ya no cala en el ideario de la sociedad hondureña, de lo que es la sociedad hondureña. Ni a nivel internacional, si ya se está terminando todo en Sudamérica, el famoso siglo XXI. Justamente por eso, también es un tipo de liderazgo que tiene un desfase enorme. Pongámosle de que pasó de moda ya. ¿No? Es como la ropa, ¿no? O como las tendencias que vemos en las redes sociales. O sea que primero se tienen que refundar ellos para poder ofrecer una refundación real. Y tiene que ser un liderazgo aún, ni diría como este señor Amable de Jesús, ¿no? Tiene que ser un liderazgo mucho más contemporáneo, un liderazgo mucho más conectado con la juventud siempre, y también un liderazgo mucho más pragmático, ¿no? Y para eso se tiene que buscar dentro del partido caras nuevas, pero caras nuevas que no simplemente saluden
y sigan la línea del caudillo, porque si no van a estar reproduciendo el mismo modelo donde el verdadero poder lo tiene el coordinador del partido y no quienes están en estos puestos públicos simplemente son títeres, ¿no? o representantes del poder, ¿no? Entonces yo creo que es ahí la clave del éxito. ¿Se ve en Libre algún líder que pueda agarrar esa bandera renovada? Creo de que el problema que tiene ahora Libre es justamente eso. El liderazgo que hay está muy ligado a esas redes de familias, de los clanes que tiene Libre, ¿no? Si no es el clan Zelaya, es el clan Moncada o el clan también Lanza, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que surgir alguien o un nuevo grupo de liderazgos, y diría así. Y no necesariamente familiar. De esos clanes, fuera de esos clanes, porque cualquiera que sale como una nueva cara dentro del partido y que tenga una vinculación consanguínea con esos clanes, no va a haber realmente esa percepción de renovación, aunque ellos quieran mostrar de que han cambiado, la población ya tiene un estigma claro, ¿no? Y si el Partido Nacional los incluye en su gobierno como oposición, ¿les estaría dando oxígeno o una ventana para que puedan hacer esos cambios? Es que yo creo de que el Partido Nacional no lo va a incluir, es decir, no le va a dar cuotas de empleo, por decirlo así, o no le va a dar una representación dentro de los procesos de toma de decisiones. Creo de que lo que el Partido Nacional lo que va a hacer es tratar de trabajar lo más posible con el Partido Liberal, ¿no? El bipartidismo tradicional, como se dice, ¿no? Y ese se puede decir, esa estrategia va a llevar a que se busque incluso debilitar la participación de Libertad y Refundación en instituciones como el Consejo Nacional Electoral, instituciones como el Ministerio Público, instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral, el Poder Judicial. Es decir, vamos a ver posiblemente un proceso donde el debilitamiento del Partido Libertad y Refundación se va a dar a través de las caras de los partidos, pero también a través de la representación institucional. Por eso, ahora mismo, la negociación que se produzca en el Congreso, si hay participación de Libre en los votos que se logren para llegar a tener la presidencia y la junta directiva, eso le va a asegurar a Libre la representación en estas instituciones que tienen rango constitucional, que son elecciones de segundo nivel. Por eso, este momento que estamos viviendo, o esta semana, es crítica para el destino del Partido Libertad y Refundación. Porque ahora que la situación que se está dando en la alcaldía municipal del Distrito Central, donde se tenía, ¿no?, previsto de que Aldana fuera el candidato electo y que se reeligiera, ahí iba a ser, ¿no?, el oxígeno que el Partido Libertad y Refundación. Pero no lo está haciendo. Pero eso aparentemente no va a ser, ese plan no va a poder cuajarse, dado, ¿no?, los resultados electorales que se produjeron. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es justamente la negociación. Su cuota de poder vía Congreso. Entonces, para mí, quien le va a dar la válvula o el respiro al Partido Libertad y Refundación no es el Partido Nacional, es el Partido Liberal. Y la manera como, dentro de sus facciones, se plantean llevar a cabo el proceso de negociación para la Junta Directiva del Congreso. Es decir, que el Partido Liberal tiene ahora el bate en la mano. Por eso y va a decidir con partido qué le va a pasar a Libre, inclusive qué puede ocurrirle al Partido Nacional a futuro. Por eso le decía de que para mí el poder de determinar el destino en este momento lo tiene el Partido Liberal, ¿verdad? Pero es un partido que no tiene la disciplina, es de diferentes facciones, hay incluso contradicciones internas, no hay una sola línea y mensaje al público, hay muchas incoherencias. Entonces esa es la debilidad que tiene el Partido Liberal. ¿Pero eso es lo que sale o eso es lo que está ocurriendo en realidad? A mí me parece que eso es lo que ocurre,
Y eso es lo que ocurre porque vemos el resultado electoral. El Partido Liberal perdió alcaldías. Sí. No solamente perdió el proceso pero ganó diputados. presidencial, sí ganó diputados, pero perdió las alcaldías. Y las alcaldías es donde se hacen las campañas políticas. Son en las alcaldías que ponen las personas en las mesas, en las juntas receptoras. Son las alcaldías o los alcaldes que movilizan el electorado del partido. Entonces, y no le sirve la fuerza con la que salió el candidato, 1.400.000, venía de 336.000. Lo que vemos es que los votos que obtiene el candidato presidencial los obtiene por muchos votantes independientes, muchos votantes antisistemas que prefiere darle el voto al partido, a Narrala. No se lo dio al Partido Liberal, se lo dio a Salvador Narrala a nivel presidencial. Porque si se lo hubiese dado al Partido Liberal, entonces hubiese tenido más alcaldías también. Y hubiera tenido más diputados. Posiblemente un poco más, ¿no? Sí. Un poco más. Pero ahí es donde usted ve, Javier, las dificultades que tiene el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene un gran poder de decidir el destino del país. Pareciera que no saben. No se dan cuenta los dueños del Partido Liberal, los líderes del Partido Liberal, los que siempre han estado ahí el Partido Liberal, que pareciera que prefieren gobernar solos con el Partido Nacional y no institucionalmente. Sí, yo creo que es un problema tanto de lo que usted dice, del cortoplacismo, ¿verdad? Pero también es un problema de una debilidad institucional que tiene el partido. No tiene la coherencia, no tiene la cohesión que posiblemente el Partido Nacional tenga, incluso el mismo Partido Libertad y Refundación. Es decir, esa es la debilidad más grande que tiene el partido. Es incluso dicotómico, ¿no? Porque teniendo la capacidad de decidir el destino del país a nivel del Congreso Nacional, sus debilidades internas no lo lleva a poder potenciar y beneficiarse de ese poder que tiene. ¿No se ve a corto plazo que se puedan dar cuenta de eso y que exijan por los resultados cogobernar con el Partido Nacional? Fíjese, Javier, que cada vez que esto se tarde más, se prolongue más, cada vez se debilita más ese poder de negociación que tiene el Partido Liberal. Porque se afianza el Partido Nacional. Se afianza el Partido Nacional, la opinión pública también se cansa del Partido Liberal, es decir, el votante que le dio el voto a Salvador Narrala, por decirlo ahora, yo le apuesto a usted que si hoy hipotéticamente repitiéramos las elecciones a nivel presidencial, saca mucho menos. Mucho menos. ¿Qué tanto es mucho menos? Bueno, yo diría por lo menos perdería unos 300,000 votos. Pero eso no quiere decir que se lo darían al Partido Nacional. Sería gente que simplemente sube el abstencionismo. Se abstiene de votar. ¿Por qué? Porque lo que nos está demostrando este mes o 2 meses que ha pasado después de las elecciones generales es que el Partido Liberal no puede manejar una crisis, no puede manejar un proceso de negociación política. Entonces, a lo interno tampoco. A lo interno ni a lo externo. Y eso nos da un prácticamente nos dio un preámbulo. ¿Cómo serían gobernando? De cómo hubiese sido gobernando. Pero ese fenómeno no ocurre solo a nivel presidencial. A nivel de diputados ya empiezan a sonar gente que están abandonando al Partido Liberal y que están alineándose. Se mencionaba que iban a 4 diputados de Cortés iban a apoyar la candidatura del Partido Nacional. Vemos aquí uno de Francisco Morazán que de entrada prácticamente dijo que, y sabíamos que se tomaba fotos con el ingeniero Narrala, hacía TikTok con el ingeniero Narrala, andaba... Y apenas ganó, dijo, no, mi diputación me la gané yo no ocupé a nadie. Entonces, hace indicar o que se escogió mal las personas o que esas personas pertenecen prácticamente a otro partido. Yo siento que hay diferentes
respuestas a su pregunta, pero una que a mí sí me llamó la atención, y me llamó la atención justamente cuando se estaba dando la campaña política, es que muchos se plegaron a Salvador Narrala por el poder, por el arrastre del voto. Claro. O sea, fue instrumentalizado. Uh-huh. Otra vez. Fue utilizado, ¿no? Sí. Y eso es una interpretación en doble vía. Porque sí, se instrumentalizó al Salvador Narrala, al candidato como tal, por el arrastre de votos que tiene, y eso lo vimos en las primarias, cuando muchas de las personas que llegan a ser la planilla final del Partido Liberal eran desconocidos, no eran de las estructuras, se puede decir, ni de Yani, ni de Jorge Calix. Ni del partido. Ni del partido, eran gente nueva. Sí. Entonces, ese arrastre hace que muchos de estos candidatos se le peguen, ¿no? Una relación, se puede decir, de parásito, ¿no? Prácticamente. Pero está la otra lectura también. Y es la lectura del tipo de liderazgo que es Salvador Narrala. Y el tipo de liderazgo implica también que... ¿Cómo así el tipo de liderazgo? Concentró mucho la decisión, no permitió, ¿no?, que se puede decir la campaña se desarrollara de manera estructurada, sino es como yo tengo el poder de arrastrar este voto, yo no necesito de una estructura, yo no necesito realmente de se puede decir, los aportes que puedan dar los alcaldes, ¿no? Que es ahí el éxito del Partido Liberal siempre ha sido las alcaldías. Pero entonces se equivocó. Por eso le digo, entonces es una interpretación de doble vía. Uno, el candidato arrastra votos y eso hace que los demás candidatos a nivel de diputación especialmente se le pleguen. Arrastra votos, pero entonces no hay quien se los cuide. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Él arrastra ese voto y dice, ok, si yo arrastro este voto, el votante es a mí que me quiere. Y yo no necesito una estructura partidaria porque al final lo que yo muestro y lo que yo llevo a la mesa son mis credenciales, es decir, es mi reputación, manos limpias. Por eso yo creo que aparece, creo que es el alcalde de San Pedro Sula que se decidió, que dijo, ¿no? Él dijo llamarse de manos limpias, pero no se puso a trabajar, no se dedicó a trabajar, ¿no? Sí. Y eso implica como le digo, la doble interpretación. Por uno, arrastra el voto y eso le da ese sesgo o esa percepción de que no necesita la estructura. Y yo creo de que si hubiese... Pero él lo entendió, porque en una de las últimas declaraciones de esta semana, martes, miércoles, no recuerdo, lunes, él dijo, voy a buscar la presidencia nuevamente y voy a armar mis propias estructuras para que me cuiden los votos. O sea que él ya lo entendió tarde. Ya lo entendió tarde y a mí me parece que no podemos decir de que es responsabilidad completa de él. A mí me parece que hay, ¿no?, un grupo de personas que lo asesoran y un grupo de personas que también lo asesoran. Y ese creo que es el gran problema que tenemos cuando trabajamos con gente con poder, que usted y yo hemos estado en círculos de poder, que la gente alrededor de ese líder solo le dice las cosas bonitas, solo le dice lo que quieren escuchar. Pero no nadie tiene el valor de decir... Está equivocado. Estás equivocado o este va a ser el resultado que vas a tener si seguís haciendo esto. Es decir, necesitamos tener, ¿no?, también ese reconocimiento o esa autocrítica de la sociedad nuestra, que ponemos a estos líderes en pedestales, ¿verdad? O muchas veces los asesores son extranjeros y no conocen la idiosincrasia del votante hondureño. Sí, también, ese es otro elemento, pero a mí me parece de que al final lo que tenemos es un montón de personas que... aduladores. Achichincles, sí. ¿no?, que están ahí vendiéndoles una falsa realidad de lo que está sucediendo. Y personas que pueden ser más críticos, que pueden ser mucho más, se puede decir, objetivos en sus análisis, son totalmente descartados y excluidos.
Y eso yo lo escuché también, ¿no? Hablando con diferentes asesores y diferentes políticos, y lo estoy viendo ahora también con la transición. Tendemos a crear, ¿no? un personaje mesiánico, un líder que le damos un culto a la personalidad, cuando realmente lo deberíamos asesorar, pero decirle lo bueno y lo malo, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces con la calidad de los liderazgos también. Hay líderes que no quieren que les lleve las contrarias, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, yo me aparto, me hago a un lado. Entonces ya es un tema de relaciones humanas. Lo apartan. Es un tema de relaciones humanas, pero eso es muy frecuente en Honduras. En mis tiempos que vengo, ¿no?, trabajando en espacios de políticas y espacios de toma de decisiones, he visto ese tipo de lógica, incluso, y no solamente en partidos políticos. Yo lo he visto en organizaciones o en ONGs, en sociedad civil, en espacios académicos. Como le digo, es un tema humano, ¿no? Que le gusta solo lo bonito y no le gusta lo que lo señalen. Es un comportamiento nuestro que tiene que ver mucho con la humildad, tiene que ver mucho con la visión que puede tener un líder, donde el líder no hay ninguna persona que conozca todo, que sepa de todo. Y muchos de estos líderes llegan porque son carismáticos. O sea, Salvador Narrala es una persona carismática, una persona que tiene, ¿no?, décadas que lo hemos estado viendo en nuestra televisión, un buen comunicador, ¿no? Y el rol que tiene es como carismático, es que cohesiona un sentir de la población, y eso es su fortaleza más grande. ¿Y es posible que lo haga con ese anuncio que hizo de que iba a retomar el Partido Liberal? ¿Es posible que lo logre? Yo dudo mucho. Así como el Partido Libertad y Refundación, creo que el Partido Liberal también tiene que pasar un proceso de renovación, y creo de que lo ha estado haciendo, ¿no? Sí, por candidatos anteriores tuvo un Luis Zelaya que al final no cuajó, pero llegó un Jorge Cálix, hay jóvenes, un Yuri Sabas está joven, un Marlon Lara, Yuri Sabas, hay buenas mujeres también, está Irosca también, Urtecho, que es muy buena, Erika Urtecho, y varios liderazgos que uno ve que son más moderados también, y que no son tan polarizantes a lo interno. Eso es lo que ocupa el Partido Liberal, me parece, un tipo de liderazgo que cohesione las diferentes facciones. Indudablemente es un partido que históricamente esta ha sido su característica, ¿no? Algunos pueden decir es muy democrático a lo interno. Demasiado. Y hay otros pueden decir de que es mucho de facciones a lo interno, que es muy diferente, ¿no? Ya dijimos que el libre va a ser difícil si no da ese giro que ha venido presentando. Será complicado que el Partido Nacional lo incluya. El Partido Liberal tiene que dar también ese giro, pero se siente que está un poco más pegado a la gobernanza del Partido Nacional. Se ve un poco más largo, libre. ¿Se va a quedar así el Partido Nacional solo gobernando con ese 40% y corre peligro que el libre al final se una con el Partido Liberal y tener esa oposición del 60%? ¿O el Partido Nacional también tiene que sentir ese olor de tener un 60% de oposición? Para mí depende de los resultados que tenga el Partido Nacional. O sea que los primeros meses, el primer año, tal vez va a intentar hacerlo con ese 40%. Así es. Es decir, la apuesta es un partido que tiene 40% del voto a nivel presidencial, pero incrementó enormemente a nivel tanto y de alcaldías, incrementó creo que 20 alcaldías más. Entonces, en este momento se la va a jugar de esa manera. El Congreso es ahí donde tiene que, de alguna manera, cogobernar. Y para mí, creo de que, viéndolo desde el punto de vista de la estabilidad del país como criterio, como ciudadano, que es lo que me interesa, un país estable, porque con estabilidad
hay mayor oportunidad de empleo, hay mayor oportunidad también de que los servicios públicos se entreguen, de que las calles no sean tomadas, que no veamos llantas quemándose en el país. Creo que eso ya se terminó, creo. Y esta semana vimos tomas de calles, pero ya empezamos a ver algo que no se miraba en los 4 años prácticamente del Partido Libertad y Refundación, que era la actuación de la policía. La policía actuó esta semana. Muy bien. Y los militares también. Y los militares por también. Por eso yo digo de que el Partido Nacional va a hacer el esfuerzo de gobernar solo y tener resultados tempranos. Uh-huh. Y solo. Uh-huh. A nivel del Ejecutivo, digo, ¿verdad? Sí. A nivel del Ejecutivo. Sí. Y yo creo de que la clave del éxito para esa apuesta es tener resultados. Y esos resultados depende de la calidad de liderazgo, no solamente del presidente electo, pero también de los ministros y de las estructuras, se puede decir, operativas. Y aquí tenemos que tomar en cuenta, Javier, de que salud, educación, Secretaría de Transporte, Instituto de la Propiedad, y otras más instituciones públicas están controladas todavía por una fuerte estructura del Partido Libertad y Refundación. Uh-huh. Esos empleados públicos vamos a ver qué va a suceder con ellos. O se alinean al Partido Nacional, uh-huh, o terminan también fuera del gobierno, ¿no? Antes de seguir con ese tema de las instituciones del Ejecutivo, quiero terminar con esto de los diputados del Legislativo. Uh-huh. La Junta Directiva, o mejor dicho, el Congreso Nacional debe estar presidido por el Partido Liberal a pesar de esas divisiones internas que tiene. Bueno, yo creo de que el Partido Liberal tiene una gran oportunidad, como le digo, ¿verdad? Tiene una gran oportunidad de presidir el Congreso Nacional. Uh-huh. Creo que allá por el 2013 se le ofreció también, y sabemos cuál fue la elección. Allá se le ofreció y dijeron no. Sí. Ahora quieren. Y creo que quieren justamente por esa lección aprendida del 2013. Uh-huh. Creo de que, para mí, si el Partido Liberal logra tener el Congreso Nacional, la presidencia, indudablemente tiene que tener una agenda que agrade al Partido Nacional. Claro. Bueno. Inclusive, si le dan la presidencia, tiene que ser alguien del agrado del Partido Nacional. Y incluso yo le diría, cualquier iniciativa de ley que venga del Ejecutivo, el presidente la tiene que trasladar al hemiciclo y que entre a debate. Es decir, no puede ponerle peros a un proyecto de ley. Pero tampoco sí, como ocurría en la actualidad. Justamente por eso está la Asamblea. Claro. Es la Asamblea. Es decir, claro, no se puede, en otras palabras, si el presidente del Partido Liberal en el Congreso Nacional recibe una iniciativa de ley del Poder Ejecutivo del Partido Nacional, inmediatamente la tiene que someter a discusión y no la pueden gavetar. Uh-huh. Eso yo creo que debe ser la regla de oro. Y ha de ser... Y suena aceptable también. Suena aceptable. Porque se supone que del Ejecutivo va algo que le urge. Así es. Sí. Y sabemos hoy por hoy que el que más iniciativas de ley tienen en Honduras, y no solamente en Honduras, en el mundo en general, son los ejecutivos. Sí. Y la mayor cantidad de leyes que se aprueban son leyes que provienen del Ejecutivo. Y puede ir dentro de la negociación, está bien, la someto a discusión, pero no necesariamente votar a favor. No necesariamente votar a favor porque uh-huh, ahí ya es la bancada. Claro. La bancada que decide. Pero muchas de las leyes ocupan mayoría simple. Sí. No, algunas como si queremos hacerle un antejuicio a alguna persona o si queremos hacer cambiar el Ministerio Público, que es lo una reforma constitucional, ahí sí obviamente ocupamos claro, la mayoría calificada. Entonces yo creo que esa debe ser la primera regla que debe establecerse en un escenario donde el Partido Liberal tenga la presidencia del Congreso. Y me parece algo sensato. Es decir, lo que nosotros queremos como hondureños es que el Estado funcione, sí, las instituciones funcionen. ¿Y cómo funciona el Congreso? Con voto. Y llevando las iniciativas de ley a discusión. Porque el presidente, si es del Partido Nacional, no le garantiza también que el Partido Liberal lo apoye.
Así es. Y peor con libre, se supone. A no ser que no creo que lo hagan o a saber el famoso tilín tilín. Creo que en el segundo gobierno de Juan Orlando hubo iniciativas de ley que fueron llevadas o introducidas por el Poder Ejecutivo a través de los diputados nacionalistas que encontraron obstáculos por parte del presidente del Congreso. ¿Se acuerda usted, Javier, de que hubo ciertos roces entre Mauricio Oliva y Juan Orlando, ¿no? Y los diputados que uno y el otro controlaba o de la línea, ¿no? De hecho, el doctor Oliva perdió varias votaciones. Y él decía, esto es la democracia, yo lo someto. Entonces, igual, no hay seguridad completa, total, de que un presidente del Congreso, de la línea del Partido Nacional, le dé pase libre a todo lo que venga del Ejecutivo. Ya lo hemos visto con ese precedente, el precedente entre Juan Orlando y Mauricio Oliva. Entonces, creo que esos son los acuerdos que creo que se pueden dar, me parece. Y se puede dar también, ¿sabe por qué? Cuando el presidente del Congreso tiene aspiración presidencial. Entonces, el del Ejecutivo como que le da celo, si no son de la misma corriente o del mismo partido. Y es ahí creo que donde el Partido Nacional quiere también seguir con su planteamiento de que el Congreso debe ser del Partido Nacional, por lo que usted dice. Tradicionalmente, en Honduras, hay dos grandes vías para llegar a la presidencia. El Congreso Nacional, siendo presidente, salta a ser candidato para la presidencia, o la alcaldía del Distrito Central, como lo hizo Tito Fura. Son las dos vías. Trampolines. Sí, entonces yo creo de que viendo el Partido Nacional y conociéndolo como opera, es que también ellos ven de que el candidato, que entiendo que en este caso es Tommy Zambrano, y quiere ser presidente del Partido Nacional en el Congreso Nacional, valga la redundancia, justamente porque de esa manera le va a ayudar a hacer ese trampolín para ser presidente de gobierno. 48 diputados están a favor de eso. Y acordémonos también... ¿Y el presidente electo? Entonces, ahí hay una unanimidad. Lo que sí es claro de que ese debe ser un planteamiento donde el Partido Nacional lo más probable no deje la oportunidad de que un diputado del Partido Liberal sea presidente del Congreso, justamente por eso. Porque lo que le da a usted la presidencia del Congreso Nacional es la oportunidad de posicionarse políticamente, ¿no? Hacerse ver en el público. Trabajar no simplemente para su departamento, que creo que es Valle, el departamento de Tommy Zambrano, sino para los demás departamentos. Y eso es una oportunidad enorme. Y puede controlar a sus rivales internos. Para poder llegar a ser presidente. Eso es algo que, volviendo a la historia reciente del país, la relación entre Juan Orlando y Mauricio Oliva, en el primer gobierno de Juan Orlando, ¿no? Había un interés de Mauricio Oliva de ser presidente, incluso en las primarias, en las internas, fue un candidato. Ahí está. Sí. Entonces, son los dilemas que tiene el poder en este momento, y lo más seguro que ese es eso para Tommy Zambrano, si no llega a ser presidente del Congreso, lo va a ver como un reto y un obstáculo. O derrota. Puede ser en el corto plazo, o derrota para ser presidente de la nación. Una salida, se puede decir, negociada, puede ser de que la junta directiva se renueve, pero eso no quiere decir que la presidencia se renueva, pero, o sea, tiene que haber en la negociación un sentimiento de ganar y ganar. Y eso me parece de que es la clave del éxito para cualquiera que llegue al presidencia del Congreso, es decir, ganar. ¿Qué quiere decir ganar para el Partido Liberal en un escenario donde no tengan la presidencia del Congreso? Eso quiere decir posiblemente presupuestos,
eso quiere decir instituciones, eso quiere decir una agenda legislativa donde ellos también tengan no carta blanca para introducir iniciativas de ley. Eso quiere decir también la posibilidad de potenciar a un próximo candidato a la presidencia que pueda salir desde el mismo Congreso Nacional. Es decir, ahí tenemos que ver, ¿no? Porque desde la opinión pública, desde el hondureño de a pie, muchos van a decir, si en el escenario que el Partido Liberal no llegue a tener la presidencia, muchos van a decir de que el Partido Liberal fracasó, que es otra derrota más. Y así lo van a ver. Así lo van a ver. Entonces, ese es el temor del Partido Liberal. Luchó por su cuota, por sus derechos. O por la presidencia del Congreso. Así, esa va a ser la percepción. Imagínese usted, pierde la elección presidencial, pierden alcaldías. Y no que la pierden, que se las arrebatan. Sí, bueno. Porque esa es la lectura que se le está dando. Pierde alcaldías. Sí. Porque incluso Libre tiene más alcaldías que el Partido Liberal en este momento. Sí. Pierde la presidencia del Congreso Nacional. Y además de eso, a lo interno, tiene una cantidad de facciones que están debilitando que no dejan avanzar el partido. Internamente se está debilitando aún más. Y todo eso, 1, 2, 3, 4 factores en contra del Partido Liberal. Y si le suma lo del Congreso, usted tiene 5 problemas que el Partido Liberal no supo superar. Que no supo superar. Es decir, 5 grandes factores, piedras en los zapatos, que le va a debilitar aún más. Y el impacto que pueda tener esto electoralmente va a ser fuerte. Es probable que no podamos ver un partido liberal levantarse en el próximo proceso electoral. Veremos cómo Jorge Calix juega en esto. Porque a mí me parece de que, como lo que hablábamos, una cara joven, una persona que dudo mucho que regrese al Partido Libertad y Refundación, y puede ser de que él se quiera posicionar como la opción que va a tener presidencial, ahí, ¿no? Nuevamente la disputa con Salvador Narrala, que ya lo anunció. Sí, pero yo creo de que el electorado, al menos del Partido Liberal, siente de que el experimento de con Salvador Narrala no lo va a llevar a una victoria presidencial. Ya estuvo. Al menos que tengamos una segunda vuelta establecida ya constitucionalmente, porque para eso hay que reformar la Constitución. Y para eso también hay que llegar a acuerdos, y a eso voy. Políticamente ya vimos que todo circula con Tomás Zambrano. Y allá al ladito, posiblemente uno del Partido Liberal, que ya anunciaron que son 2, Yuri Sabas o Marlon Lara. Pero en las leyes que se ocupan, ese ordenamiento del que usted hablaba, pongamos en primera instancia lo de la reforma del Consejo Nacional Electoral, ¿reformas o una ley nueva? Es que ese es el gran debate, Javier. Lo que para mí esta crisis político-electoral nos está dejando como gran lección es que hemos llegado a la conclusión de que más leyes no resuelven el problema. Ya, el problema no son las leyes. El problema no son las leyes. Son los ejecutores. El problema son las personas. Y es ahí donde nadie quiere reformarse, porque podemos tener más leyes. Incluso yo le apuesto a usted que vamos a tener una reforma constitucional para incorporar la segunda vuelta electoral, y que en el año 2029, cuando volvamos a tener elecciones presidenciales, vamos a tener los mismos problemas. Vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Trasladados a dos vueltas, a la primera vuelta y a la segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El problema va a ser quién mueve esos votos en la segunda vuelta. Y imagínese usted, una segunda vuelta electoral no le garantiza a usted lo que sucedió en este momento. Yo sí le decía, no le garantiza que otra vez vamos a tener un proceso donde solamente hay 20,000 votos de diferencia. Yo sí le decía, eso no garantiza. No me digas a mí que la Constitución dice eso, porque
Libertad y Refundación no te está utilizando nada legal, ni las instituciones legalmente. Todo es por encima de la ley. Todo es a la fuerza. Todo es a la fuerza. Y eso es un tema cultural, Javier. Eso no tiene que ver con leyes. Y eso no tiene que ver con instituciones. No. Y eso no tiene que ver con la influencia y eso no tiene que ver con la influencia de los Estados Unidos o la influencia de Venezuela. Eso tiene que ver con las personas. Pero hay forma de buscar personas idóneas para los puestos que sepan que ellos no pueden estar encima de la ley ni pueden estar manipulando y tienen que ser lo mayormente correctos cuando estén en las instituciones, llámese como se llame. Volvemos al problema de raíz. Si usted quiere escoger personas idóneas, una cosa es idoneidad para el puesto, para el cargo, Sí. pero también hay idoneidad para los intereses políticos. Son dos diferentes tipos de idoneidad. Y aquí lo que se escoge es idoneidad para el interés político. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que se alinean al partido. Son personas que nunca le van a decir que no a los partidos políticos o a los diputados o al presidente del Congreso o al presidente de gobierno. Volvemos a esto que hablábamos al inicio, de que los líderes se rodean de aduladores. Y igual ponen funcionarios que le van a decir sí a todo lo que piden. Así es. Entonces, ese es el problema. No se liberan. No se liberan y yo siento de que el mundo de hoy, Javier, con los mensajes que nos está dando los Estados Unidos, es que más bien el mundo se está yendo al modelo que viene teniendo Honduras por muchos años. Es decir, en los Estados Unidos estamos viendo un presidente que persigue judicialmente a sus opositores. Y gobierna otros Ahora países. mismo, esta semana, sale el presidente prácticamente del Banco Central de los Estados Unidos, que es el Tesoro de los Estados Unidos, diciendo que el Departamento de Justicia, la FBI, le abrió una investigación por el manejo de un dinero para hacer una reforma o mejoras al edificio del Tesoro, al edificio del Banco Central, por el mal manejo de los fondos. Pero en realidad, él dice, es porque yo no quiero seguir reduciendo las tasas de interés. ¿Por qué? Porque eso lo que va a producir es más inflación, aunque haya más circulación del dinero, pero eso va a permitir que la economía sea afectada. Entonces, ¿qué está haciendo? Prácticamente el presidente de gobierno está alineando. Si no sigues mi línea económica de la cual quiero desarrollar, aunque vaya equivocada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esos son los mensajes que estamos recibiendo del mundo. Y eso está pasando no solamente en Estados Unidos, está pasando en Europa, ¿verdad? Es decir, estamos viviendo realmente como parte de este momento histórico del mundo una situación de regresión democrática. Y esa regresión democrática no está generando las condiciones para que podamos nosotros, como Honduras, poder tener mejoras democráticas. Es más, se está normalizando, y lo hemos visto en estos últimos 4 años de gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación. Se normalizó tantas cosas que para nosotros nos parecían comportamientos antidemocráticos, desde un ministro insultando en redes sociales, desde un empleado o un director colocando a su amante en un puesto, chamba. Desde personas que nunca han trabajado en su vida, teniendo capacidad y facultades de tomar decisiones sobre temas muy, muy críticos del país, desde familias enteras trabajando en una misma institución pública. Todo eso se normalizó. Incluso llegaban a los programas de televisión diciendo: mi primo, mi hermana, mi sobrino tiene una carrera profesional, tiene un título académico. Ese no es el problema. El problema es que su sobrino, su tío, su hermana, su amante le están quitando oportunidad a otros. Y además de eso,
no van a tomar decisiones enmarcadas en la ley, sino las van a tomar enmarcadas en la familia, que ese es el nepotismo al final, ¿no? Claro. Par de minutos para concluir. ¿Se le ve que el nuevo gobierno de don Narri Asfura pueda cambiar eso? ¿O debemos de exigirlo los ciudadanos? Creo que es en doble vía, ¿no? La democracia, la transparencia, la rendición de cuentas es una calle de doble vía, ¿no? Se necesita la presión ciudadana, la presión social para que el gobierno tenga límites, para que los tomadores de decisiones sepan hasta dónde pueden ir. Pero también se necesitan gobiernos que tengan la capacidad de tomar decisiones ejecutivas, decisiones prontas, decisiones que impliquen orden y seguridad a la población. Entonces, ese es el equilibrio que hay que buscar. Creo de que en este momento, al menos lo que hemos conocido de las personas que van a estar en el gabinete son personas que tienen experiencia. Y se ven serias las que han trascendido. Tienen experiencias en puestos de toma de decisión. Ahora bien, eso es importante porque ese es el primer paso. Claro. Pero esa experiencia también tiene que estar reflejada después en un plan de gobierno que yo diría debería ser un plan de nación, Javier. Este país tiene una ley, ¿no? Visión de país, plan de nación, que todavía está vigente, que surge, ninguno lo ha respetado. Que surge como producto del golpe de Estado, como parte de esa reconciliación. Esa ley que está reconocida por la Constitución, es decir, hay un artículo, creo que es el 269, no estoy muy claro, pero hay un artículo en la Constitución que establece de que los gobiernos tienen que tener un plan de nación, y que ese plan de nación tiene que ser construido con el concierto y la participación de los diferentes sectores. Y actualizado. Y actualizado. Hay que irse actualizando. Y en la ley que surge después del golpe de Estado, establece que esa actualización debe ser cada 12 años. Ahora, en el 2022, se tenía que haber hecho esa actualización. Sí. El Partido Libertad y Refundación no la hizo. Entonces, le tocará a este nuevo gobierno hacer ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es ahí donde hablábamos de esto. Es ahí donde el gobierno establece su política pública, sus políticas de cómo van a gobernar, pero también es ahí donde la población y los diferentes sectores que realmente representan los diferentes intereses de la población, sectores campesinos, agrícolas, cafetaleros, medios de comunicación, los meros productivos que vayan de construcción, iglesias también, porque ocupamos también los sectores sociales, contribuyen a que el gobierno obtenga esos logros. ¿Por qué? Porque el gobierno dirige el Estado. El gobierno no es el Estado, pero por muchas veces, y los últimos 4 años nos han dado a entender de que el gobierno es el Estado. Y eso no es así. Soy yo. La institución es mía, dijo una. Sí, entonces volvemos a este gran dilema. Los resultados que va a tener un nuevo gobierno, sí, tienen que ser prontos, tienen que ser ejecutivos, tienen que ser resultados sencillos. ¿No? Garantizar que los niños, ahora que ya va a empezar el año escolar, tengan la matrícula abierta, garantizar que tengan también los alimentos en las aulas, garantizar que los docentes den sus horas que tienen que dar, garantizar que los hospitales estén abiertos, pero sobre todo garantizar que no hayan tomas de carreteras, garantizar que haya electricidad y flujo eléctrico, y garantizar otro tema, garantizar que cualquiera que quiera invertir en Honduras, y no estoy hablando de grandes inversiones, la persona que tiene una pulpería, la persona que tiene un negocio en redes sociales, pueda tener también la facilidad de constituirse como empresa, construirse como comerciante individual, súper fácil y sin trabas. Y la seguridad ciudadana y también. Va a estar trabajando para él. Eso también, pero también el tema del ambiente para poder trabajar, que es claro, pues, porque el gobierno no le va a poder dar trabajo a todo mundo. Es más, la carga laboral que tiene el gobierno debe ser alrededor de 250,000, 300,000 personas. Y ya de andar su millón. Sí, entonces eso no se puede tener un millón. No se puede. Bien, gracias abogado Ramírez por haber estado en este primer programa de 2026, Podcast Confidencial HN, y vamos a estar
en contacto siempre para ir viendo cuál es el accionar del nuevo gobierno, si lo hace solo, si lo hace cogobernado, si incluye también a Libertad y Refundación y qué es lo que ha venido ocurriendo desde años anteriores o hay un giro completamente en este nuevo periodo. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden, Javier, gracias por el espacio y siempre bienvenido, ¿no? Bien, gracias al abogado Lester Ramírez de la sociedad civil. Hemos planteado aquí varias cosas de lo que ha ocurrido, de lo que podría ocurrir y vamos a estar pendientes de esto que se pueda venir dando. Gracias, buenas noches.